Bueno, ahora sí, hermanos, vamos a dar comienzo a compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo, vamos a leer del 2 hasta el 8. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 2 al versículo 8. Leemos. Dice la palabra de nuestro Señor: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ponía como título de este sermón, ¿no? Permaneciendo firmes en la fe. Vamos a ver a través de este pasaje, a través de cada uno de estos textos que hemos leído, cómo es aquello que el Señor nos da como herramienta sobre la cual podemos utilizar, obviamente, para la gloria del Señor, pero también es de beneficio para cada uno de sus hijos. ¿En qué? En que podamos permanecer firmes en la fe. Es importante comprender de que el apóstol Santiago escribía esta carta no a inconversos, no era escrita a gente que no pertenecía al pueblo de Dios, sino justamente escribía su carta a hermanos y que se encontraban viviendo diferentes pruebas, diferentes dificultades, diferentes circunstancias en aquel entonces, como posiblemente puede haber sido persecución por causa de su fe y demás circunstancias que entendemos y comprendemos que a través de la historia la iglesia primitiva pasó y tuvo que vivir. Entonces, en los primeros versículos él comienza diciéndole, entendemos obviamente que está escribiendo a la iglesia, por eso comienza el versículo 2 diciendo: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, o sea, perseverancia, o sea, permanencia en la fe. Es imposible de que sin las pruebas, sin dificultades, que es las que como creyentes debemos pasar y afrontar, nuestra fe no sería una fe madura, nuestra fe no sería una fe que produciría paciencia, que produciría permanencia, perseverancia, justamente, ¿no? Como dije, titulé este sermón, este mensaje, permaneciendo firmes en la fe. Ahora, vamos a centrarnos en los versículos 5 al 8, ¿no? Comprendiendo y el contexto en que Santiago escribía a hermanos en la fe que se hallaban pasando diferentes dificultades, diferentes pruebas, y él en cierta forma los anima a que puedan pasar cada una de estas con gozo, ¿no? Comprendiendo el propósito por el cual estas pueden llegar a la vida de cada uno de ellos, ¿no? Y que justamente Santiago les dice el producir paciencia, el que sea puesta a prueba la fe de ellos, pero asimismo que esto también produzca paciencia en ellos, o sea, saber esperar, saber permanecer esperando aún en medio de la dificultad, aún en medio de la prueba o de la circunstancia que podían estar pasando, la fe madurando, pero asimismo también produciendo paciencia, esa calma o esa espera
aún en medio de la dificultad, ¿no? Y continúa diciendo, versículo 5, ¿no? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproches, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda, y acá empieza a describir a un cierto tipo de persona, y es por esta la razón que quería compartir, ¿no? Este mensaje que estuvimos el otro día meditando con unos hermanos, con algunos hermanos meditando, ¿no? Reflexionando, pensando. Miren de qué clase de personas estaba hablando Santiago. Pero pida con fe, versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Versículo 8, Santiago termina la unión del pensamiento de lo que él viene diciendo y hablando de este tipo de personas. ¿Cómo? Cierra la idea en versículo 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Cómo es el hombre de doble ánimo? Versículo 6. Es como aquel que es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Es como la onda del mar que el viento es capaz de mover, y uno, si conoce el mar, si ha ido a vacacionar como Mar del Plata o diferentes lugares de la costa, ha podido ver cómo es que las olas del mar son movidas de una al otro lado. De una al otro lado por la causa del fuerte viento, es que el mar es movido, las ondas del mar son movidas. Entonces hace esa comparación. Porque, ¿y a quién se refiere? A las personas que dudan. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Tremendo. Él empieza como los anima, los insta en los primeros versículos a que ellos puedan tener fe en diversas pruebas, en diferentes circunstancias. Pero ahora él exhorta, los insta, los anima a que si alguno tiene falta de sabiduría, versículo 5, que se la pida a Dios, porque Dios es capaz de darla sin reproche a todo aquel que le pida sabiduría. Ahora, debemos comprender de que esa sabiduría se basa en qué. Esa sabiduría para ser uno más intelectual, para ser uno, no sé, alguien que se jacte justamente de la sabiduría que pudo llegar a adquirir, del conocimiento, de la información. No, justamente no se trata de eso, hermanos. La sabiduría en la cual justamente nos está hablando el contexto, sabiduría que viene de Dios, el cual Dios quiere otorgar y da a todos aquellos que le pidan, es justamente sabiduría para saber cómo afrontar lo que viene diciendo versículos atrás, versículos anteriores. Por eso debemos respetar siempre el contexto. ¿Y de qué está hablando los versículos anteriores? De diferentes pruebas, de diferentes dificultades, y poder atravesarlas con gozo para que nuestra fe sea madura, para que podamos producir, ellos pudieran producir paciencia. Entonces, la sabiduría que viene de lo alto es justamente esa sabiduría o la comprensión de la situación para saber cómo perseverar, para saber cómo permanecer ante tal circunstancia, ante tal dificultad. La sabiduría de Dios y la que Él da es capaz de capacitarnos. ¿Para qué? Para poder soportar la prueba con gozo, la dificultad, la circunstancia, y aún así, a pesar de ella, poder permanecer y poder seguir perseverando con el paso del tiempo, aunque venga prueba sobre prueba y cada prueba sea aún más difícil. Entonces,
los insta y les anima a que pidan sabiduría si es que no la tienen. Porque Dios es aquel que la da a todos abundantemente y sin reproche. Pero acá pone como una cláusula, ¿no? Hay una condición. Aquel que pida debe pedir con fe, no dudando nada. Y ahí está donde comienza las características de aquella persona que termina su pensamiento en el versículo 8. Aquellos que son inconstantes, aquellos que son de doble ánimo. Y hoy en día se escucha hablar mucho de una palabra. ¿Y por qué digo que se escucha hablar mucho? Es porque gente famosa, gente de la farándula y demás, podemos ver que hablan de un tema relacionado y se les llama o le dicen bipolaridad o trastorno de la bipolaridad, y son personas que un día está bien y que un día está mal, y que un día se levantaron bien y están bien y pasa un tiempo y vuelven a cambiar y están mal, y son personas inconstantes, personas que no culminan las cosas que hacen y demás. Bueno, realmente la psicología lo trata, lo habla de esa manera o lo has calificado con ese nombre, ¿no? Y da diferentes definiciones o características de las personas que son de esta manera o que viven de esta manera, ¿no? Sin concluir cosas, siempre siendo inconstantes, cambiando de decisiones continuamente, no teniendo una visión clara o metas fijas, claras, permanentes, sino que estas siempre van variando, van cambiando, uno siendo inconstante. Podemos ver que obviamente uno puede decir o tal vez habrá pensado, pero la escritura o la palabra de Dios no trata o no tiene alguna relación con los temas que hoy se vive en lo cotidiano o pasa en el mundo, o las diferentes situaciones que puede vivir una persona o el ser humano. Sin embargo, podemos ver que hace más de 2000 años la escritura ya de por sí hablaba de este cierto tipo de comportamiento en las personas. Hermano, lo que tenemos que entender es que no se trata de una enfermedad, ¿no? Sino que se trata justamente del pecado. El mayor problema que tiene el ser humano no es una enfermedad, como muchos quieren decirle, llamarle, la adicción es una enfermedad. No es una enfermedad, es pecado, hermanos. Según lo que la escritura define, es una decisión. Es justamente una decisión que el ser humano caído es capaz de tomar una y otra vez, porque justamente lo que su corazón es esclavo de tales actos, ¿no? Entonces entendemos y comprendemos de que la escritura toca o muestra o nos habla las características de cómo son estas personas, ¿no? Y cómo es que son inconstantes, de doble ánimo. Y qué interesante es notar, como lo dice, en todos sus caminos. Da a pensar en una idea en todo aquello que realizan, inconstantes, ¿no? O sea, no permanecen, no prevalecen en algo, sino que continuamente se mantienen cambiando. Ahora vamos a ver, como decía versículo 6, ¿cómo son? Son personas que dudan. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El hombre que es inconstante, la mujer que es inconstante, el hombre, mujer, que es de doble ánimo, joven o quien sea, que es de doble ánimo, es una persona que continuamente duda, ¿no? Además de ser insegura, obviamente, y si nos ponemos a reflexionar, a pensar y a profundizar aún más que qué es la duda, y en este sentido, como el apóstol Santiago hablaba a los hermanos, pero pida con fe, no dudando nada, obviamente de aquello que se está pidiendo, no dudando, o sea, confiando plenamente en que están pidiendo al Señor,
no dudando, si nos ponemos a pensar que es la duda, y la duda es falta de fe justamente, o sea, que son personas con poca fe o que tienen falta de fe, que los lleva justamente a esta duda. Y la duda, si ponemos a pensarnos realmente qué es la duda, nos vamos a dar cuenta que la duda está muy aliada, muy relacionada a la incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado al Señor pidiendo o llevando nuestra petición ante Él y luego con nuestra propia vida o nuestra propia actitud no hemos demostrado de que pedimos al Señor una cosa, pero con nuestros hechos demostramos de que dudamos y de que realmente no creemos aún aquello que hemos pedido? Entonces, como nos dice la Escritura, no piense, versículo 7, pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces tal vez ellos podían estar afrontando diferentes pruebas, diferentes circunstancias, y aún sin tener la sabiduría del Señor no saber cómo reaccionar justamente. Y tal vez por ahí se encontraban orando al Señor, pidiendo al Señor, pero ¿qué pasa? A su misma vez viendo la realidad que les tocaba afrontar y que les tocaba vivir, y ellos mismos al no estar creciendo en la fe justamente por falta de sabiduría, como ahora vamos a ver, producía duda, se tornaban incrédulos, se tornaban personas incrédulas que dudaban, o sea, obviamente sin fe, y esto los llevaba a tornarse o a transformarse en personas que obviamente estaban de un lado para el otro, personas inconstantes en todos sus caminos, personas de doble ánimo, que no se mantenían en la fe, que les costaba permanecer en la fe por circunstancias y por dificultades y diferentes pruebas. Hermanos, una y otra vez escuchamos y es como que a veces uno se hace autodependiente de necesitar oír hablar de las pruebas, hablar del ánimo y necesito que me hablen de ánimo, que levanten mi ánimo una y otra vez. Hermano, la Escritura y la voluntad del Señor es que cada uno de nosotros pueda madurar en la fe, madurar en la fe. Porque cuando aprendemos a crecer en la fe, nuestra fe es probada y vamos creciendo en el Señor y madurando en la fe a través de cada circunstancia que vamos afrontando, tomados del Señor, nuestra fe se va haciendo madura y nuestra dependencia del Señor va creciendo. Nuestra dependencia del Señor va creciendo. Y es cuando empezamos a depender del Señor, sea cual fuera la circunstancia, la situación. Hermanos, justamente en este tiempo que nos toca vivir, que vivimos, ¿no? En todo esto que se está afrontando a nivel mundial, ¿no? Y que es permitido por el Señor, aún así mismo que esto sea hecho por el ser humano, como es mi opinión personal. Por eso aclaro mi opinión personal. Esto no fue así nomás que se dio, sino esto fue hecho con intenciones de ciertas personas y con ciertos fines, ¿no? De querer lograr cosas a nivel mundial, ¿no? Y experimentar y llevar sus planes caídos de personas corrompidas, personas depravadas, como son obviamente las personas que viven sin Cristo. Más allá de eso, que es mi opinión personal, que creo que así es, realmente aún detrás de todo ese escenario está nuestro Dios soberano, aún en control de todas las cosas. Y cuando digo en control de todas las cosas, lo digo en todo sentido. Dios es soberano, a pesar de lo que el ser humano depravado, caído, quiera hacer y llevar a cabo. Dios es soberano y van a poder hacer hasta lo que Dios permita que puedan hacer. Por eso entiendo y nuestra esperanza y nuestra confianza no debe estar en la cura, en la vacuna de este virus, sino en nuestro Dios que es soberano para guardarnos, para protegernos y que es capaz de guiarnos. Y como dice su palabra, a todo aquel que falte sabiduría para afrontar las circunstancias, las pruebas o las dificultades, pídale a Dios, pídale al Señor, porque Él dará todo sin reproche. Pero, ese pero muy importante, pero no dudando en nada, ¿no?
sino creyendo, o sea, confiando que aquello que uno ha pedido lo ha de recibir del Señor, que Él es bondadoso para dar sabiduría. Pero ¿sabiduría para qué? Justamente para afrontar. ¿Sabiduría para qué? Para saber cómo continuar en medio de la aflicción, en medio de la prueba, en medio de la dificultad, de la circunstancia. Cómo saber caminar, cómo saber dar esos siguientes pasos para seguir permaneciendo en la fe y dar gloria al Señor a través de esto. Obviamente. Yo había notado algunas cosas, ¿no?, que me parecieron muy importantes, ¿no? Este hombre o persona de doble ánimo, ¿cómo son? Según el versículo 6, son personas que dudan. La duda proviene y se torna falta de fe. Y aquel que tiene falta de fe, podemos decir que es un incrédulo. No podemos llamar creyente a alguien que tiene falta de fe en un sentido, ¿no? Y que a su misma vez la falta de fe, o sea, el ser incrédulo, es falta de madurez. ¿Y cuáles son las consecuencias, hermano? Y lo tenemos acá, versículo 7. Lo que pida no lo va a recibir. Nos está aclarando Santiago, lo que pida no lo va a recibir. Aquel que se presente ante Dios de tal manera, lo que pida no lo va a recibir. Tremendo. Y miren cómo lo dice la versión de lenguaje, traducción lenguaje actual, versículos 7 y 8. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Tremendo. La gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Y aún más fuerte la traducción biblia latinoamericana, versículos 7 y 8. Esa gente no puede esperar nada del Señor. Son personas divididas y toda su existencia será inestable. Esa gente no puede esperar. ¿A quién se refiere esa gente? Versículo 7, no puede esperar nada. A aquellos que son como las ondas del mar, que por el viento son llevados de un lado al otro. Aquellos que por diferentes circunstancias o dificultades se mueven de aquí para allá, inconstante, de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos. Que un día pertenezco a la iglesia, que un día no pertenezco, que un día quiero ir a aquel lugar, que un día quiero estar allá porque allá está la verdad, o un día está allá la verdad. Inconstante en todos sus caminos, no saben ni ellos mismos lo que ellos quieren. No tienen una comprensión de cuál es la voluntad del Señor. Y ahí está el problema. Porque no solamente son personas que dudan, o con falta de fe, incrédulas, con falta de madurez, y que lo que pidan no lo van a recibir si se acercan al Señor justamente de esta manera, sino que vamos más allá, y versículo 5, son personas que tienen falta de sabiduría. No saben cómo afrontar o permanecer en medio de la prueba. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces podemos cerrar en que el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos, es también de doble ánimo, es inconstante justamente en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque le falta sabiduría. Hermano, y siempre, si se da cuenta, vamos a concluir en lo mismo. Porque, que bueno, es comprender y decir, capaz que estuve en esa situación, o hoy me encuentro en esa situación, siendo alguien viviendo como alguien de doble ánimo, inconstante en mis caminos. Y meditar y reflexionar, ¿no? Decir, sí, es verdad, me falta fe, dudo una y otra vez. A pesar de que oro, a pesar de que le pido al Señor, pero veo la realidad y veo la circunstancia y aún así dudo y vuelvo a dudar y me torno incrédulo, me torno con falta de fe y por eso no veo la respuesta del Señor, porque Él no va a responder, Él no me va a dar y no voy a recibir
aquello que estoy pidiendo sin fe, o sea, dudando, en lo cual estoy pidiendo como un incrédulo. Y no sabemos cómo afrontar la circunstancia, la situación o qué hacer. Pero ¿por qué? Todo comenzó en la falta de sabiduría. Entonces, uno puede autoexaminarse y reflexionar y pensar, hermano, hermana, ¿y qué hacer? Entonces, siempre si uno se da cuenta, culminamos en lo mismo. ¿Qué es lo que puede sacarme de esa situación? De ser una persona de ese estilo o de esa forma que reacciona de esa manera, que tiene ese comportamiento, ¿no? De inconstante, de doble ánimo, de un día estar bien, un día estar mal. No ser alguien que permanece en el gozo del Señor o perseverando en el Señor a pesar de las dificultades, a pesar de lo que todos afrontamos como la cuarentena, el no poder salir a trabajar o muchas dificultades o situaciones que uno puede afrontar hoy cotidianamente, ¿no? Miren todo lo que pasa alrededor del mundo y todas las situaciones que uno debe afrontar. Entonces, ¿cómo poder permanecer? ¿Cómo poder prevalecer? Aún escucho situaciones de personas que escuchan la palabra del Señor, creyentes de años que viven con ataques de pánico, con miedo, perturbados por un montón de cosas y situaciones, como por ejemplo las que se viven hoy en día. Hermanos, la palabra de Dios es perfecta, viva, eficaz. El Señor no ha cambiado. Y si así la palabra de Dios, si así lo dice, así es. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, necesitamos la sabiduría del Señor. Dice, pídala a Dios, el cual va a dar todo sin reproche, pero no dudando en nada, no dudando nada. Entonces, ¿cómo contrarrestar este tipo de comportamiento? ¿Cómo contrarrestar esta falta de madurez en la fe? Adquiriendo sabiduría y adquiriendo sabiduría y adquiriendo sabiduría. ¿Dónde vamos a encontrar la sabiduría que viene de lo alto, que viene del Señor? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios. No el Señor me dijo y como muchas veces se escucha, el Señor me dice, el Señor me dijo, el Señor me habló. ¿Cómo te habló el Señor? Si no, Dios me habló a mi corazón. ¿Y cómo? A ver, ¿con qué pasaje? ¿Con qué texto? No, pero el Señor me habló ¿a dónde? En mis pensamientos. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Dios nos habla a través de la Escritura. Y no solamente que nos habla a través de la Escritura, porque uno puede decir, Dios me habló a través de este pasaje, y cuando dice, ¿qué te dijo Dios a través de este pasaje? Y Dios me dijo esto, esto y esto. Y cuando uno va al pasaje, ese pasaje no dice lo que la persona está diciendo. Entonces no es que Dios le dijo eso, eso y eso. Es que esa persona está entendiendo y tomando eso para sí mismo. Y no podemos hacer realmente eso, hermano. Una y otra vez yo voy a hacer hincapié mucho en eso. Porque la palabra de Dios tenemos que entender y comprender, y eso rompe estructuras en nuestra mente, pero es necesario que uno sepa. Cuando Santiago escribió esa carta, estaba escribiendo para cierta iglesia o ciertos hermanos en la fe dedicada. La verdad es que Santiago, cuando escribió su carta, no estaba pensando en mí, no estaba pensando en usted. Y así con cada escritor de la palabra de Dios. Es como que nosotros hoy escribiéramos un libro para hermanos en otros países. Imagínense, vamos a hacer una ilustración. Hoy escribo un libro sobre cómo afrontar y permanecer en la fe en tiempos de pandemia como el coronavirus. Hoy, año 2020. Imagínense, estamos en el año 2020, llegamos al año 3000 y una persona se encuentra con el libro que escribió Manuel X, Cómo vivir en tiempos de pandemia, coronavirus.
esa persona va a leer ese libro y va a entender y comprender de que ese libro fue escrito y pensando en ciertas personas que estuvieron viviendo en el año 2020, porque yo no sé si en el año 3000 va a volver a haber otro coronavirus. Entonces yo no sé el futuro y no conozco el futuro, como Santiago tampoco conocía ni sabía el futuro. Hermano, los siervos del Señor no eran astrólogos, no eran nada de eso. No confundamos y no pongamos significados en cosas que no lo son. Ahora, no me malinterprete tampoco mis palabras, porque si bien no estuvimos en la cabeza de Santiago ni en los pensamientos de él, obviamente, como tampoco nosotros estaría el futuro, sí estuvimos en los planes del Señor. ¿De qué? De que cada una de estas palabras y de estas escrituras son tan útiles y esenciales para la vida de cada creyente y para la vida de aún de aquellos que necesitan y quieren la salvación, que solo viene a través y por medio de Jesucristo. Son tan esenciales cada una de estas palabras. ¿Por qué? Porque como digo, nada ha cambiado. Hermano, esto pasó hace más de 2000 años, pero si nosotros reflexionamos y meditamos, ¿cuántos de nosotros no hemos sido así de esta manera, de doble ánimo? Entonces, aunque no estuvimos en la mente del escritor Santiago, podemos identificarnos de que muchos de nosotros hemos pasado estas situaciones. Entonces, de ahí es que podemos extraer la aplicación, ¿no? Entonces, ¿en qué yo me puedo comparar con ellos? O sea, lo que Santiago les habló particularmente a ellos y cómo y de qué manera deberían aplicarlo. Ahora, ¿cómo eso lo traigo a la actualidad, a nuestro contexto hoy? De la misma manera, nos encontramos viviendo diferentes pruebas, no tal vez las que vivieron ellos en aquel entonces, pero hoy sí nos toca a nosotros como creyentes vivir otro tipo de pruebas. Ahora, es exactamente lo mismo si nosotros pretendemos vivir sin la sabiduría que viene de lo alto y que es por medio de la Escritura. Vamos a estar diciendo cualquier cosa, hermanos. Podemos estar creyendo cualquier cosa. Podemos estar confiando en cualquier cosa. Y lo veo a diario y lo escucho a diario una y otra vez. Gente que solamente dice creer en el Señor, pero se mantiene solamente por video, no saben filtrar nada. Hermano, si usted mira videos en internet, se la pasa mirando videos del nuevo orden mundial, por ejemplo, del chip, de la marca de la bestia y un montón de cosas que por todos lados y por toda la información que hoy sucede pasan. Hermano, usted se va a llenar de un montón de cosas en su cabeza. ¿Y cómo sabe usted cuál es la verdad y cuál no es la verdad? Y no me puede responder, no, porque ahí dice en un versículo. No me puede decir eso. Hermano, realmente uno necesita reflexionar y meditar en la palabra de Dios. Usted no puede filtrar cuál es la verdad. Hay una frase que siempre he escuchado decir, ¿no? Tomá lo bueno tomá lo malo. Perdón, me confundí. Tomá lo bueno y desechá lo malo. Ahora, si usted no tiene sabiduría en la palabra del Señor, si usted no tiene el conocimiento de cuál es la voluntad del Señor, ¿cómo usted va a tomar lo bueno y va a desechar lo malo? ¿Cómo sabe cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿Es que acaso usted es quien tiene la autoridad para decir esto es bueno y esto es malo? Hermano, si usted no tiene el conocimiento en la Escritura, usted no va a saber desechar lo bueno, no va a saber desechar lo malo, y tomar lo bueno de alguna prédica, de alguna enseñanza. Entonces, videos por todos lados del chip, del nuevo orden mundial y de un montón de cosas y de todo lo que se vive, de las vacunas y todo esto. ¿Cómo usted sabe cuál es lo verdadero y cuál es lo falso si ni siquiera tiene el conocimiento de la sabiduría que viene de lo alto? Hermano, no se confunda y no se llene de cosas que no le corresponden aún. Usted busque, usted adquiera sabiduría que viene de lo alto. Pídale a Dios, el cual da abundantemente a todos y sin reproches. Pero pida con fe, no dudando. Hermano, porque si no, nos tornamos en personas inconstantes en todos nuestros caminos. Personas de doble ánimo. Y ya no podemos ser así. Y podemos ver personas de doble ánimo, personas que en el Señor durante años, 5, 10, 15, 20 años en el Señor, y aún siguen permaneciendo inconstantes, siguen siendo de doble ánimo.
creyendo un montón de cosas que son completamente nada que ver a la palabra de Dios. ¿Por qué pasa esto? ¿Por culpa de Dios? No, justamente por falta de sabiduría, hermanos. Entonces, tenemos que adquirir sabiduría, pedirle sabiduría al Señor, crecer en la fe, madurar en la fe y empezar a comprender cada cosa realmente como debe ser. Hermanos, no podemos continuar así de esta manera, no podemos acostumbrarnos a vivir así de esta forma, si es lo que hemos pasado, lo que tal vez hoy está uno pasando. Pero ten ánimo y ten confianza, porque así como dijo Santiago, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos y sin reproche. ¿Y cómo adquirimos esa sabiduría? Por medio solamente de la palabra de Dios, por medio de la Escritura. Pedirle sabiduría al Señor, pedirle fe para creer cada una de estas palabras con las cuales Él nos habla, hermano. Con la cual podemos llegar a hallar el conocimiento de la salvación. Y si no, ya sabemos cuál será el resultado de vivir y de continuar viviendo. De esta manera decimos que en el Señor, pero sin sabiduría. ¿Cómo? Continuaremos viviendo sin fe, continuaremos viviendo dudando, de una manera como un incrédulo, con falta de madurez. Y ya debemos saber, versículo 7, que todo lo que pidamos al Señor no lo va a dar, no lo va a dar, no lo va a recibir aquel que pida de esa manera. Entonces, si te acercas a Dios, acércate con fe. Y si no tienes fe, pídele a Él, dame fe. Como ese padre que llegó ante Jesús y le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a mi incredulidad. Trajo a su hijo ante Jesús, que estaba endemoniado, para que Jesús quitara los demonios de él que lo atormentaban y que querían quitar, y contra su propia vida no se lastimaba. Y este padre lo trae ante Jesús. Entonces, ¿para qué lo trajo ante Jesús si él termina confesando, diciendo después, cuando Jesús le pregunta a él, ¿no? Si él creía que Jesús lo podía hacer, Jesús le pregunta al Padre, y este le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces él está reconociendo y ya había un problema más grave en él. Entonces podemos estar caminando en el Señor supuestamente y aún así siendo incrédulos, y aún así con falta de fe, y aún así dudando, y aún así con falta de madurez en el Señor. Por eso es que digo una y otra vez, hermanos, aquel que se mantenga viviendo de esta manera no va a recibir lo que pida al Señor. A pesar de pruebas y dificultades, sé que no es fácil, pero eso es lo que el Señor nos está pidiendo de manera práctica poder hacer. ¿Cómo? Pedirle a Él sabiduría para saber afrontar las pruebas que hoy estamos viviendo cada uno de nosotros, poder afrontarlas con gozo, poder permanecer a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad. Pero ¿cómo va a ser esto? Solamente y a través de la sabiduría que recibimos de parte de Dios, y es en su palabra. Sabiduría para saber reaccionar, para saber permanecer, para saber cómo vivir, para saber qué decisiones tomar. La sabiduría que viene de la palabra de Dios, la cual nos muestra, la cual nos revela cuál es la voluntad de nuestro Dios, cuál es la voluntad de nuestro Señor. Él no nos quiere así, de esta manera, inconstantes, de doble ánimo. Y nos podemos dar cuenta, ¿por qué? Porque justamente nos dice que aquel que le pida de esta manera no lo va a recibir. ¿Por qué? Se parece a las ondas del mar, de un lado a otro, arrastrado por el viento, inconstante en todos sus caminos, de doble ánimo. Un tiempo bien, durante un tiempo mal, durante un tiempo bien, y así siempre variando. Y en aquella iglesia sí, y en aquella iglesia no, y en aquella sí, y en aquella no. Y con este sí, con este no, y con esto sí, con este no, siempre cambiando, siempre inconstante, siempre doble ánimo. Hermano, eso demuestra falta de fe, falta de sabiduría, falta de confianza en el Señor, falta de madurez en la fe. No hay madurez. Y falta de sabiduría en quién es nuestro Dios, en cuál es la voluntad de nuestro Señor. Falta de sabiduría.
aquellos no se mantendrán firmes en la fe, aquellos van a fluctuar, o sea, van a variar de aquí a allá, una y otra vez, inconstante en todos sus caminos. Y esta no es la voluntad de Dios para sus hijos. Entonces, si somos sus hijos, si decimos creer en Dios, si decimos tener fe en Él, no podemos vivir de esta manera. Si estamos en esta condición o en esta situación, no podemos acostumbrarnos a vivir de esta forma o de esta manera. Mi amado hermano, mi amada hermana, te animo y te insto, pide sabiduría al Señor, ruega, clama, llora, hasta que Él te dé la sabiduría de cómo poder afrontar la prueba que estás viviendo con tu esposo, la prueba que estás viviendo con tu esposa, la prueba que estás viviendo con tus hijos, la prueba que te toque afrontar con tus padres, la prueba que te toque afrontar en el trabajo, en la escuela, aún en tu mismo hogar, en este tiempo de cuarentena. Donde sea, aún mismo en la iglesia donde te congregues o lo que fuere, hermano, hermana, sabiduría para saber hacer la voluntad del Señor, aún en momentos de dificultad, de prueba, permanecer, prevalecer, para que nuestra fe sea más arraigada en el Señor y para que nuestra perseverancia y permanencia salga a relucir, salga a madurar, a florecer aún más. ¿Y cuándo ha de ser esto? Justamente en tiempo de prueba. No hay otro momento en el cual nuestra fe sea más probada que los momentos de prueba. No hay otro momento donde nuestra perseverancia crezca aún más, sino que en los momentos de prueba. Lo necesitamos, aunque no nos guste, aunque no sea lo que querramos, lo necesitamos en nuestra vida, pero justamente también necesitamos adquirir sabiduría para no ser personas de doble ánimo, para no ser personas que dudan, que tienen falta de fe y que no reciben lo que piden al Señor. Hermanos, cada uno sabrá cómo orar al Señor, cómo rogar ante Él y pedirle con fe, creyendo, y aún si no hay fe, pedirle, Señor, dame la fe que necesito para poder recibir tu respuesta, para poder conocerte, para poder recibir la salvación que viene de ti. Sálvame. Quiero realmente ser un creyente, no un incrédulo. Quiero realmente tener fe en ti, no dudar. Quiero realmente permanecer en ti, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de la realidad que veo y vivo cada día. Señor, quiero vivir con el gozo que viene de tu salvación y de ti. Sin más, mi amado hermana, te animo, te insto a que te acerques al Señor con fe, no dudando nada, sino creyendo en que Él tiene el poder y la capacidad para darnos esa sabiduría que necesitamos para poder tomar las mejores decisiones que le glorifiquen a Él en la circunstancia o en la aflicción o prueba que podamos estar viviendo en el día de hoy. Sin más, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo reine y abunde en sus vidas. No hay doble ánimo, no hay bipolaridad, no hay circunstancia o aflicción o pánico que nuestro Señor Jesucristo, que su palabra no pueda vencer y no pueda contrarrestar, o aún así dar seguridad, dar permanencia a sus hijos, aquellos que creen en Él y no dudan. Un fuerte abrazo y que el Señor esté en este día y ya en este comienzo de semana que empezará. Un fuerte abrazo, bendiciones, hermanos.